Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un hecho inédito y sus implicaciones. Me da mucho gusto recibir, como todos los martes, a Carlos Bravo. Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo Casi, estás? Buenas noches. Es que ya estoy jinxeado con el tema. No, Paula Sofía Vázquez y Gibran Ramírez. Buenas noches, Leo. Buenas noches, buenas noches. Empecemos contigo. Creo que te toca a ti comenzar el día de hoy. Muy bien. Pues mira, Leo, yo creo que hay que empezar por lo fundamental. A mí me parece que la renuncia de Eduardo Medina Mora es una buena noticia. Y es una buena noticia porque desde su nombramiento, desde que lo postuló el presidente Enrique Peña Nieto, había fuertes cuestionamientos en torno a su idoneidad para ser ministro de la Suprema Corte. Además, bueno, sabemos que a lo largo del tiempo se han ido acumulando algunas sospechas, acusaciones ya más recientemente sobre su conducta, sobre algunos ilícitos. Y bueno, creo que su renuncia finalmente desemboca en algo que prácticamente nadie está lamentando. La verdad es que Eduardo Medina Mora nunca tendría que haber llegado a la Corte en primer lugar, no tenía el perfil y tenía una trayectoria y una cercanía con grupos de poder que me parece que proyectaban una sombra muy oscura en torno a su figura. Déjame decirte ahí, nadie lo está lamentando, quizá por la persona. No, por la persona de Eduardo Medina Mora. Sí, pero exacto. Muchos sí están cuestionando. Sí. Bueno, pues entonces Exacto, llega, o sea, ¿no? Segundo paso, ¿no? Ahora, este tema, el contexto en el que se da la renuncia y las especulaciones en torno a la causa, sí me parece que ahí yo ubicaría por lo pronto el centro o el corazón del debate. Porque me parece que la renuncia de un ministro bajo el cuestionamiento, incluso que está bajo investigación y según anunció Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía. Correcto. Una renuncia en ese contexto sí resulta muy problemática. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la Constitución establece que los ministros solamente pueden renunciar por causa grave. Y la renuncia del ministro carece de una argumentación sobre el motivo de su renuncia. Eso debería ser causa suficiente para rechazársela. Porque en principio... Bueno, pero se la rechazas y ¿qué le dices? ¿Vaya usted a trabajar? No, bueno, o sea, también uno tiene el derecho a decir yo ya no quiero trabajar en esto. Sí, pero... o sea, si no es esclavitud. Pero la Constitución en este caso te dice que por causa grave. Cosa, Leo. Y esto No, yo estoy de acuerdo. Precisamente para evitar abaratar ese tipo de salida. 100% de acuerdo, nada más que lo otro también es un ridículo. Si hay ¿Estamos cargos, de acuerdo? Si hay cargos usted no en su puede contra, renunciar, regrese. Si hay una investigación en su contra, puede proceder la solicitud de un procedimiento de desafuero para fincarle cargos o el juicio político. La Constitución lo prevé. Los ministros de la Corte son sujetos. Yo creo que de lo este que tipo de procede procedimiento. es que el presidente o el Senado, que son los que deben de aprobar la renuncia, le tienen que exigir que él revele las causas graves. Sí. Ahora, yo creo que sí, obligarlo a que usted no se puede renunciar, sí me parece una... o no dejarlo renunciar, sino utilizar los otros procedimientos que prevé la Constitución. Probablemente, pero sí es un poco ridículo decir si a cualquier individuo, oye, no puedes renunciar. Bueno, pero entonces lo que estás diciendo es que el artículo de la Constitución que exige Está motivar mal, la causa grave es ridículo. Está mal diseñado. Pero es la que dice la Constitución. Sí, estoy de acuerdo. A ver, Paula, venga. A ver, creo que coincido con Carlos. O sea, salvo la Coparmex. Yo creo que todas las personas que hemos seguido la trayectoria, el desempeño de la Corte y de las designaciones, nos parece que el gran problema de la renuncia de Medina Mora viene de su designación. Nunca debió haber estado ahí. En eso creo que, salvo ellos, a todos nos parece bien que un ministro que no aportó ni siquiera en temas de trayectoria del trabajo que realizó adentro de la Corte, ningún trabajo sustantivo en el que uno pueda decir, vaya, se nos va un grande. Pero por cierto, ayer Juan Ignacio Zavala en su columna El Financiero decía, entró forzado, salió forzado. Lo que tú estás diciendo, entró forzado, estuvo mal, y creo que pero también salir forzado está mal. Ahí hay una parte en el terreno de la especulación. Porque no sabemos. Que yo creo que irresponsablemente él está fomentando. Él está fomentando al no dar su causa, al no decir, me tengo pero que ir por entonces esto. oblígalo a que lo diga. No, de acuerdo. No le aceptes la de acuerdo. renuncia. Sí. Pero creo que aquí la irresponsabilidad está de su lado. Y la manera, y está permitiendo que se enrarezca el ambiente
y que se enrarezca la siguiente designación. Pero ¿no te parece que con su... Y que se enrarezca también el trabajo de la propia... A ver, Paula Sofía, ¿no te parece que con su silencio está mandando un mensaje? No, con su silencio está jugando políticamente. Claro. ¿A qué? Es una salida ¿Cuál política. es el mensaje? Claro. Me están corriendo. No, porque si ¿O lo no? estuvieran corriendo, ¿por qué no lo dice? Bueno, lo está diciendo yo creo que con su silencio. Pues En lugar de decirlo elocuentemente, decir me presionaron y me voy. ¿Y por Porque qué a lo no lo mejor se dice? siente presionado, ¿o no? ¿Por qué no lo dice? Me están corriendo porque tengo abierta una investigación. Bueno, pero yo insisto por eso, que no le tendrías acepten que la tener más renuncia y de lo obliguen perder. a hablar. Tendrías que tener Sí. más que ganar diciendo, si eres el que lo están presionando, ¿Quién sabe? que te vas porque te presionan, Pues quién sabe que a le que tengan. renuncies, agrave. Estaba leyendo un texto que hizo hoy Sí. el profe Roldán Sí, sobre la renuncia del ministro del procedimiento de designación que sigue, ¿no? sí. Y rescata, solo había renunciado antes un ministro, a Pascual Ortiz Rubio. 31. Sí. Vázquez del Mercado. Y expone en una carta las razones por las cuales Ese. decide renunciar en un tema de político, no está de acuerdo con la maniobra política, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así debería de así ser. se renuncia. Estoy de acuerdo, pero el hecho de que no lo haya hecho A mí me parece Medina más grave Mora, para Medina que para lo demás. pues lleva a la sospecha de que sí hubo presiones. Ayer Carlos Loret elocuentemente lo ponía en su columna, según fuentes de él, que lo presionaron y le dijeron, si no te vas, te vamos a meter a ti y a tus familias a la cárcel. Así estamos. Bueno, Gibran. es una versión de Loret y es especulación. Yo voy a... No, es información que le dio una fuente. Bueno, pues hasta que no se exponga de manera más o menos verosímil esa hipótesis, esa versión Sí. de la fuente, yo creo que no podemos darlo por verdad, es un trascendido, ¿no? O sea, ¿tú le crees al presidente que dice que él no presionó para que se fuera Medina Mora? Yo le creo, pero sobre todo creo que la circunstancia de que no haya hecho una renuncia larga, como dices, responde a que para tener la renuncia larga hay que tener la cola corta. Y Medina Mora no es el caso, no es el caso. Ha sido un alfil del poder en el Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, siempre. O sea, cuando se preocupan, por ejemplo, Silva Herzog, por el rumbo de la Suprema Corte de Justicia y por la dimensión de contrapeso, etcétera, etcétera, parece que no se dan cuenta que más bien deberían de estar festejando, ¿no? Aquí, como lo ha hecho Carlos, quizás decir, es una buena noticia, hay que examinar el caso en particular, pero que salga un alfil del PRIAN que era pues el director del CISEN cuando el desafuero, seguridad pública, que se guardó en la Procuraduría casos muy delicados, como la investigación contra García Luna por el caso de ¿Te puedo Florán hacer Cassés. una pregunta Sí. ahí? Si el próximo sexenio gana la oposición, el gobierno, Sí. ya te pusiste incómodo, pero bueno, déjame poner el escenario. Y dicen, hay que sacar a Yasmín Esquivel porque es un alfil de Morena en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dirías tú, Gibran? No, yo no estoy diciendo que se le haya sacado por eso a Medina Mora. Bueno, pero estoy diciendo tú lo estás festejando así, que era... Estoy diciendo que era inconsistente Sí. con el discurso de los contrapesos. Ujú. Si en un caso análogo dicen que a Yasmín hay que sacarla porque tiene abiertas investigaciones o si decide renunciar por eso, yo festejaría igual que se vaya. La Suprema Corte es un poder que tiene un mandato moral quizá más grande que el de los demás, que es el de hacer justicia. Y para eso... No es moral, es legal. Bueno, un mandato legal es cuidar la constitucionalidad. Desde luego. Pero siempre es la instancia última de justicia. ¿Por qué? ¿Cómo se resuelven las contradicciones de interpretaciones de las normas? Bueno, pues por el criterio de la justicia. Tiene un mandato moral. Y para eso se necesita a gente con calidad moral. Entonces, si esto contribuye a deshacer el entramado por el cual estaban juntos la política y los negocios, ¿no? Hoy sale información en el Universal muy detallada de cómo fue creciendo el emporio empresarial de los Medina Mora, digamos, al amparo o por lo menos paralelamente a la carrera política. Pero ahí creo Si que eso Carlos sí contribuye a eso, tiene un punto de si ese es el caso, háganle juicio político. yo también creo... Desafuérenlo Claro. y pónganlo.
no que se vaya por la puerta de atrás. Bueno, él decidió. Silenciosamente. Pero él decidió salirse. Bueno, así. pero la Tú especulación le es que... puedes cerrar la puerta, decir, no, por atrás no La te sales. especulación es que Claro, lo política- invitaron a que se saliera por la y puerta de atrás. él tomó la invitación. Claro, Pues sí, ¿por qué renuncia Medina Mora? Pues probablemente para evitar el ejercicio de un juicio político que sería escandaloso, que sería duro, que sería... Pero ahí lo que dice Carlos es no lo mediático. dejes. Pues no, Claro, sí. esa es una opción. Yo creo que sería la opción más estridente decirle, no renuncias, te vamos a sangolotear. Pues bueno, es parte de una estrategia política en todo caso. A mí sí me gustaría el Y juicio no, político Sí. y que se discutiera en el Senado las O causales desafuera, graves. puede A mí ser no. cualquiera de las dos, ¿eh? O sea, ¿Quién claro, sabe las dos si tienen maneras. los elementos? no me A ver, gustaría. Paula. A mí no me gustaría. Creo Sí. que una de las cosas más delicadas aquí es la crisis de la Suprema Corte de Justicia como último tribunal, máximo tribunal en el país, que ni se inventó ahorita, ni esto es el principio de la crisis, ni creo que es una cosa que ya viene de muchos años y que ahorita esta es una de las grandes explosiones. Un juicio político, un desafuero, no abonaría a componer el sistema de la operación de la Suprema Corte de Justicia. Contaminaría, que digamos, a la institución. Y es una institución que lleva ya por lo menos 2 sexenios, teniendo, a partir de las designaciones que se han hecho, a partir de... Yo creo que lo han hecho bien. No, Sí. muy malas designaciones. No, pero han hecho muy bien su chamba los Y a la vez no. ministros. Y a la vez no. Siempre O sea, causan controversia, pero a ver, Carlos. A ver, perdón. yo quiero defender dos cosas. Primero, en efecto, yo creo que es una buena noticia y esperaría que el proceso de designación de quien vaya a sustituir a Medina Mora nos permita, digamos, concluir que fue una buena noticia de principio a fin. Porque ahí, digamos, si nos parece lamentable que haya llegado Medina Mora a ser un alfil del poder en turno, pues sería Porque alguien igualmente lo lamentable elogió. que llegara alguien que fuera alfil del poder ahora en turno. Ahora bien, O sea, está por verse. está por verse el desenlace. Empezó bien, vamos a ver cómo acaba, aunque o sea, yo quiero poner mucho Pero la énfasis en película esto. puede terminar mal. Hay una especulación respecto a la causa porque el Santiago Nieto salió a decir públicamente que estaba esta investigación y había una denuncia. Sí. Eso a mí me causa problema porque, bueno, obviamente eso ha dado motivos a decir, es por eso que renuncia. Si Santiago Nieto tenía elementos, hubiera podido proceder, pero de alguna manera está anticipando un juicio en el Tribunal de la Opinión Pública. Y no es la primera vez que Nieto lo hace. Esto podría, si se abriera un proceso después, esto podría constituir una violación potencial de Al la debido presunción derecho. de inocencia Sí. del ahora exministro. Ahora, me parece muy importante señalar eso, o sea, de pronto como el uso político de la causa anticorrupción, en este caso para que López Obradorismo se deshiciera de un ministro que no tendría que haber estado ahí, que le era adverso y gane una posición en la Corte. Eso me parece problemático, insisto, hay que ver la terna, pero en principio el mecanismo que tenemos de nombramiento y los antecedentes de los nombramientos previos, la verdad es que no auguran tampoco que vayan a nombrar a un ministro ejemplar, a un grande, como decía Pablo. Ayer Sí. decíamos en la mesa que vieja tradición política es utilizar los casos de justicia o de, ¿no? Para deshacerse de, para echar a perder carreras políticas. Lo vimos el año pasado con Ricardo Anaya, que le fincaron un caso y luego lo exoneraron. Pues sí, lo exoneraron cuando ya había perdido la presidencia. Yo creo que el presidente López Obrador y Morena prometieron ser diferentes. Por eso defendería yo lo del juicio político o el desafuero. Sí. Porque esto sería convertir este hecho en un caso ejemplar. Dejarlo en la sombra, digamos, Exacto. pone en duda la posibilidad de que se haga justicia. Y solamente se hace política. Y la sospecha es que están otra vez utilizando Pues sí. las instituciones judiciales con fines Si políticos. se siguiera el procedimiento constitucional del juicio político o del desafuero, lo que estaríamos haciendo es rindiendo cuentas, transparentando el caso y finalmente, digamos, abriendo una puerta grande para que se hiciera justicia. Gibran, Sí, parece que de repente desaparece de la discusión la voluntad del propio Medina Mora. O sea, todo parece que, ¿qué estrategia debió tomar el presidente para destituirlo? Y nos saltamos al Senado y nos saltamos a Medina Mora y entonces resulta que si juicio político, que si desafuero, como si la fiscalía no fuera autónoma también ya en su diseño, etc. Como si todo fuera el viejo país del presidente y no es. Sí cuenta el hecho de que Medina Mora haya decidido renunciar.
haya Pero no decidido sabemos no por hacer otra. Sí, ¿Por qué? pero No es quiere él. decir A ver, por qué. pero es Oye, él. tenía una chamba buenísima por 10 Claro, años. pero es Pierde su pensión, por Leo, cierto, al retirarse. Pero es él el que tendría que explicarlo. La estoy de responsabilidad acuerdo. pública. Y si no, el que asunto se le de exija eso, no, obligar. Se le es- exijan, Claro, pero no es que lo toda una digan. estrategia lineal y una elección del poder. Hay diferentes instancias que juegan en esto. Rechazaría también que sea tan claro que el presidente López Obrador quiere poner un alfil suyo, porque obviamente se van a proponer agentes que sean cercanas ideológicamente a lo que el presidente quería representar. Eso pasa en todo el mundo. Eso es cierto. Pero en las cosas específicas, como la ley de remuneraciones, gente como González Alcántara, que ya fue propuesto en el nuevo sexenio, se manifestó en contra. Es decir, puede haber una coincidencia ideológica en el espíritu garantista, etcétera, etcétera, pero eso no significa subordinación al poder. Creo, además, que el hecho de que esto se dé así, sí favorece que no haya un choque entre los tres poderes. Y creo que es mejor para el país una estrategia de concordia. ¿Por qué aceptar la renuncia? Bueno, el único incentivo que a mí se me ocurre para hacer eso es no ponerse, no solamente a pelearse uno con el judicial, sino echar al Senado o a la Cámara de Diputados a pelear con el Poder Judicial. Dejar o respetar la decisión de la renuncia es permitir que las relaciones sigan siendo un contrapeso, por Pero ejemplo, también es pero sin estridencia. O sea, el contrapeso tiene que ser bidireccional. Y el hecho de que haya una investigación, que se comunique que hay una investigación, es cosa del debate público y es contrapeso del Ejecutivo al Judicial, que también tiene que ser, no puede ser un reducto de impunidad. Bueno, déjenme, vamos a terminar con el último tema, a mí que me parece fascinante, lo estuvimos debatiendo ayer y creo que es una parte fundamental de eso, que es el régimen de pesos y contrapesos. Hay quienes dicen, hay quienes especulan que está en proceso el presidente López Obrador de capturar a la Corte, que ya va a tener los votos suficientes para no llegar a la mayoría de 8 que necesita la Suprema Corte para declarar inconstitucional controversias, etcétera. Es un tema fundamental el tema de pesos contra pesos. Este presidente controla el Poder Ejecutivo, tiene un control como nunca lo habíamos visto en el siglo XX del Legislativo, le falta el Judicial. Y muchos dicen, aquí en esta mesa lo escuchamos ayer, van por la Suprema Corte. Creo que eso es una especulación. O sea, es una especulación. Si hacemos ¿No un te análisis, preocupa? me preocuparía si yo estuviera viendo signos muy claros de eso, más allá de una especulación. No hay una terna mandada. De las ternas, efectivamente, yo tengo muchísimas críticas a la terna de mujeres que se envió, Sí. a la ministra que fue designada, a las chambelanes de terna que mandaron, que verdaderamente no tienen ningún mérito. Pero entonces estás dando la razón. Pero el anterior ministro, que es González Alcántara, ha estado a la altura, ha demostrado que tiene el nivel necesario. Va uno a uno. Ha sido independiente del poder. Entonces, así que digas, yo veo ya clarísimo una línea que va por captura de la Corte. No. No creo. Ni te creo preocupa. y creo que ahí tendremos que empezar a definir un poco la diferencia entre contrapeso y oposición. No, y ahí sí Creo que le ahí- damos totalmente la razón a Arturo Saldívar, que dice, y aquí lo dijo en el programa, nosotros no somos la oposición. Contrapeso no es oposición. Y también, para las personas que quieren o esperan que Andrés Manuel ponga un ministro que vaya en contra de su ideología, No, no bueno, tiene por qué. pero ahí no hay. tendría No, por pero hay qué. perfil. Ahí hay, tú perfil. dijiste, es Hay diferente perfil. González Alcántara que Yasmín Esquivel. De acuerdo, pero vamos Yasmín uno a uno. Esquivel, recordemos a la gente, es la esposa La ministra contratista, le decía. Yo diría- exacto, yo del diría- contratista favorito. Pero tiene una carrera judicial, Sí, o sea, Yo no es la diría- esposa no, de, eso es yo muy diría- misógino. yo siempre. diría, vamos, La Pero apariencia ¿cómo? de conflicto de interés ¿Cómo? es conflicto de interés. ¿Cómo critican a Medina Mora y no pueden criticar a yo Yasmín diría, Esquivel? vamos uno a uno. No, mira, A ver, perdón, yo nada más vámonos. digo, por la manera de referirse, uno puede señalar Sí, el hecho, pues pero sí. no es la esposa de, es una señora que tiene una trayectoria jurídica. Pero tampoco puede Que ha ignorarse. estado Tampoco en puede tribunales. ignorarse. Tampoco puede Sí, ignorarse. sí. Se ve mal. A ver, Mira, yo lo que diría es que los contrapesos, sí, perdón. o sea, en términos de los contrapesos, yo veo un riesgo de potencial captura. Creo que no estamos Sí. todavía ahí. Creo que algunos de los dichos del ministro presidente no han ayudado a disipar
digamos, esa percepción. Al contrario, de pronto confunden. Él sale, me parece que el ministro presidente debe hablar a través de sus sentencias, de su trabajo judicial, y de pronto, cuando sale a tratar de explicar o a defenderse, termina enredando más las cosas. Creo que en efecto sí es muy claro que no es partido de oposición, es contrapeso. Pero, digamos, en la medida en que esta renuncia se presenta después de que un funcionario avisa que hay una investigación y una denuncia, pues sí hay una presión abiertamente. O sea, aquí esto no es materia de especulación. Santiago Nieto salió a decir, te estamos investigando y ya te pusimos una denuncia, y luego el ministro renunció. Sí. Entonces, bueno, digo... Pero creo que ahí hay un salto de fe. Ahora, en todo caso, lo que diría es, la Constitución establece el tema de argumentar cuál es la causa grave. Y la Constitución no es una sugerencia. Entonces, si el ministro... Mucho menos para un ministro de la Suprema Corte. Exacto. Si el ministro incurrió en la omisión, en la negligencia de no obedecer eso que manda la Constitución, creo que los demás poderes están en la obligación de exigírselo. Estoy de acuerdo. Y en ese caso, entonces, podremos de alguna manera transparentar y, digamos, evitar el sospechosismo, la especulación y conocer el caso. Lejos de creer que esto va a debilitar a la Corte, yo creo que sería todo lo contrario, que fortalecería a la Corte, porque sería una forma de mostrar que hasta los ministros tienen que rendir cuentas. Bueno, a ver, el flamante doctor en ciencia política, Gibran Ramírez, el tema de los contrapesos, fundamental debate en la ciencia política, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. A veces mi vocación incendiaria me llevaría a coincidir con Carlos. Estaría buenísimo un juicio político donde se haga todo sobre la mesa, se dinamite la fama pública de Medina Mora y se hagan las cosas como se tienen que hacer. No, yo creo que sería muy importante un debate y que se defendiera, etcétera, etcétera. La elección ha sido distinta y probablemente yo estaría de acuerdo con Carlos en que lo ideal, lo más apegado a la Constitución sería esa exposición. Pero ¿te preocupa la división de poderes? Digo, en tu caso tú eres morenista y dices, bueno, ya tenemos el Ejecutivo, ya tenemos el Legislativo, pues no está mal tampoco controlar el Judicial. No es un asunto partidista. No es un asunto partidista. Claro que es partidista. No, ¿cómo a ver, no? por ejemplo. La Corte los puede parar en su proyecto. Es un asunto, sí, digamos, de un bloque social mayoritario que sostiene ciertos valores. Que eso es muy diferente de Morena. Morena es un aparato de partido que representa a algunos en ese bloque. Hay quien, como el ministro presidente Arturo Saldívar, se ha manifestado a favor de oír el mensaje de las urnas. Él ya estaba ahí. Sí. A él lo propuso, creo que fue Calderón, ¿no? Calderón. Sí, Calderón. Y decidió escuchar el mandato de las urnas, un mandato democrático por la transparencia y por la honestidad. Un mandato que además yo creo que hace falta mucho en la Corte. Aquí hablamos alguna vez del estudio del CIDE que daba cuenta del nivel de nepotismo en la Corte. O sea, también necesita su transformación moral si hay que ir al cambio de régimen. Y si la cabeza del Poder Judicial ha decidido colaborar con ese cambio de régimen, que no es lo mismo que ser obsecuente con todas las decisiones presidenciales, yo creo que eso sí es una buena noticia. Bueno, señores, como siempre, es un privilegio debatir con ustedes. Qué buen tema, ¿eh? Es un gran tema. Y va la designación. Y vamos a seguir debatiendo. A ver cómo termina esta película, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gibran. Gracias a ti, Leo. Paula Sofía, muchas gracias. Y Carlos Bravo, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a regresar con Eduardo Guerrero a hablar sobre todo este asunto fascinante desde el punto de vista de las políticas públicas, del enfrentamiento entre los taxistas y los conductores de automóviles que utilizan aplicaciones como Uber, Cabify y Didi. Regresamos en un momento más.